Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Gasterge La Flojera It, Spectra Phantom, Emperor, Sloe Golden, Flucba, Jair Rivera, Maxi Martínez, Brandon Miño, Ángel, Alex, Ángel Gabriel, Daniel Lucero, Tark, El Papas 3000, Juan, Summer No, Prian Mateo. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 45. Océano 6. Entonces, ¿con qué tenemos que trabajar aquí? Barbanegra estaba revisando cada una de las pistolas ocultas alrededor de su persona, asegurándose de que todas estuvieran cargadas y preparadas. Y, volviendo a la pregunta, ¿quién es el oso? Orión. Barbanegra parpadeó e hizo un gesto que parecía indicar partes iguales de incredulidad, y que debía continuar. Orión suspiró. Es una larga historia. Mi chica secuestró mi convocatoria. Ella es quien nos dejó a los dos. Se dirige a brindar apoyo aéreo mientras te convencemos de que no te hagas explotar. No te preocupes por esa última parte. Lo del moped bolchevique fue un asunto de mi parte. Ahora que ustedes han aparecido con un salvavidas, podemos dejar eso de lado por el futuro previsible. Hizo una pausa, levantando un dedo. Espera un maldito minuto. Tu chica. ¿Estamos hablando de quién creo que estamos hablando? ¿Un dios con G mayúscula que lucha contra el mal a la luz de la luna? Esa sería una forma de decirlo, dijo Orión, con voz completamente inexpresiva. Barbanegra negó con la cabeza. En serio, sirvientes como tú se escondían por aquí, justo debajo de mis narices. Estúpido TH, tal vez si hubiera esperado un poco más, no me habría metido en una pelea a puñetazos con Hércules con un puñado de piratas y no mucho más. Se dio una bofetada en la cara con ambas manos. Pero los arrepentimientos son para más tarde, preferiblemente después de que hayamos ganado y pueda derramar una por mi amigo Eric. ¿Qué más tenemos? No perdimos a nadie y pudimos conectarnos a la línea ley, retumbó Kratos. Bien, significa que tienes a toda tu rotación de guardia, eso ayudará. Barbanegra miró hacia la caldera. Supongo que el resto de tu alegre banda está recibiendo mi bote salvavidas, ¿no? Ante el asentimiento de Kratos, continuó. También supongo que los piratas Yuri encallaron el barco, no hay ningún lugar bueno para esconderlo excepto para llevarlo tierra adentro. Si los conozco, probablemente estén tratando de devolverlo al agua ahora, no agregará mucho, pero si pueden acercarse sigilosamente al buque insignia de ese bastardo, pueden lastimarlo. Se cruzó de brazos y asintió. Entonces, ¿quiénes son tus aliados en el campo? Y hay otras sorpresas. También encontramos a Atalanta. Orión se encogió de hombros al ver la expresión en el rostro de Barbanegra. No me vengas con eso, Hércules estaba a punto de destrozarla a ella y al barco en el que estaba, cuando Arti intervino y salvó a todos. Estoy bastante seguro de que abandonó por completo a Jason. Y no lograste poner a uno de los suyos en su contra, de todos modos. Realmente no soy de tirar piedras aquí, TH, y tampoco es el momento. Podría habernos dejado con él, cuando Hércules nos encontró, dijo Kratos. No lo hizo. Nuestro escape se debió, al menos en parte, a su astucia. Barbanegra puso los ojos en blanco. Bien. Supongo que tener a uno de los verdaderos argonautas en nuestro equipo no es más sospechoso que confiar en que Héctor me cuidara las espaldas. Podría haber remado directamente hacia ese bastardo de Ornigold cuando los puse en ese bote, y no lo hizo. Se oyó el sonido de una explosión y algo, probablemente una bala de cañón, voló alto sobre sus cabezas. No puedes demorarte para siempre, TH. No somos tan tontos como para tropezar allí y caer en la trampa inteligente que tienes para nosotros. Esperaremos felices hasta que ese humo se disperse para enviarte a las profundidades. Mi oferta sigue en pie, depone las armas y ríndete y te daré una muerte tan rápida e indolora como pueda lograr. Los ojos de Barbanegra ardían de ira. Oh, igual que le ofreciste a Uodal o a Auger. Y luego convocaste un tribunal para juzgarlos tú mismo.
Estoy bastante seguro de que la Inquisición o Salem habrían visto tus juicios espectáculo y habrían dicho, maldito hijo. Se oyó el sonido de una risa desdeñosa y burlona. Habla. Ahí está mi antiguo teniente, el azote del Caribe, y Duarte H. Y esos dos aceptaron el indulto, igual que yo, simplemente no pudieron llevar una vida de trabajo honesto. Eligieron los crímenes que cometieron, yo simplemente cumplí la sentencia, como me ordenaron. Barba Negra. Escupió en voz alta. Eso dice el pirata que tenía demasiado miedo de ser pirata. ¿Te afectó la situación cuando tus hombres se cansaron de que evitaras los barcos británicos y se amotinaron contra ti? ¿Fue entonces cuando perdiste el valor, traidor traidor? ¿O fue cuando logré tomar la venganza y mi leyenda comenzó a eclipsar la tuya? Fue Nassau, si quieres saberlo. El humo comenzaba a disiparse y, a través de los restos brumosos, los tres pudieron localizar al que hablaba. De pie en la proa del barco más alejado de ellos, sostenía en sus manos algún tipo de dispositivo, probablemente lo que fuera que proyectaba su voz a través de la distancia. Iba bien vestido, mucho más que los otros piratas que Kratos había conocido, ya sea en esta singularidad o en su mundo, los Reavers que habían saqueado el tesoro de Fafnir y se habían llevado la piedra de afilar que Sindri había codiciado me vinieron a la mente. Llevaba un uniforme, a diferencia del equipo desordenado que parecían preferir los otros piratas, y estaba limpio y bien mantenido, y sus botas parecían haber sido lustradas hasta el punto de que uno podía ver su reflejo en ellas. Encajaba con las líneas duras y severas de su rostro, un rostro que parecía como si nunca se hubiera relajado en una sonrisa. El borde plateado de su atuendo y el hilo dorado que colgaba de sus hombros hicieron que Barba Negra se burlara. Ese bastardo realmente cree que su majestad lo ha nombrado caballero y no es solo un perro con correa. Patético. Me sorprende que no lleve un sombrero de almirante para combinar con ese atuendo. Tuvimos la oportunidad de hacer algo con ese lugar, continuó Ornigold, sin prestar atención a las palabras de Barba Negra, o sin saberlo. Alzó la mano para acariciar la barba espesa, pero corta, que enmarcaba su rostro. Pero lo desperdiciamos todo. Así es como lo hacen los piratas, como me he dado cuenta. Vivir para nada más que el día siguiente, el próximo barco, todo para gastarlo en vino, mujeres y canciones antes de que los restos se asienten en el fondo del océano. Restos. El hombre se rió amargamente. Eso es todo lo que era Nassau cuando nos fuimos todos. Tú, Vane, Rakam y el resto se fueron a saquear donde quisieran. Y yo, a buscar pastos más verdes y seguros en otra parte. Se burló. Todos tomamos la misma decisión, solo que donde todos ustedes encontraron la horca, y peor aún, en su caso, yo encontré estabilidad, prosperidad y éxito. Barba Negra, que había estado levantando una mano y golpeando sus palmas contra sus dedos en una exhibición burlona que parecía imitar labios hablando, hizo un ruido grosero y burlón. ¿Y a dónde te llevó eso al final? Un boleto de ida a Davy Jones, cuando te atrapó un huracán, y no en medio de una batalla feroz, tampoco. Barba Negra puso los ojos en blanco. No, el terrible cazador de piratas Benjamin Ornigold murió haciendo un maldito requerimiento. ¿Qué pasó? Gobernador. Barba Negra de alguna manera convirtió este título en un peyorativo sin comparación. Wodes Rodgers quería mostrar su nuevo juguete, su pequeño marinero de hojalata brillante que saltaba cuando decía saltar, así que te envió en una misión comercial, pensando que intimidaría al gran malvado español para que le diera un descuento, si veían al gran y aterrador Ben Ornigold allí. Barba Negra inhaló, ruidosamente, luego escupió una espesa masa de moco. Al menos salí escupiendo mi odio a los hijos de puta que me estaban destrozando, unos cuantos trozos de carne a la vez. Sí, mi cabeza podría haber colgado a la entrada de la bahía de Chesapeake al final, pero al menos morí luchando, y dejé una gran leyenda detrás, también. Tú moriste con la boca llena después de vivir una vida con la boca llena, y quieres sermonearme a mí. Barba Negra hizo un gesto con la mano, con un solo dedo levantado. Que te jodan a ti y al barco en el que flotaste, imbécil. Soy Duarte H, Barbana Negra. Y puedo ser un degenerado y un pervertido, pero al menos no me avergüenzo de llamarme pirata. Su mano se sacudió 2 veces hacia sí mismo, invitando a Ornigold a seguir adelante.
¿Entonces quieres mi sangre? Bueno, Benny, como les dije a los hombres que me rodearon en mi última batalla, no la cantes, tráela. Ornigold negó con la cabeza. Tan grosero y repugnante como siempre. Si así es como quieres que así sea. Se volvió hacia un hombre que estaba detrás de él. Den la orden, que avancen todos los barcos. Ningún prisionero, salvo los dos que Lord Jason ha indicado que deben vivir. Todos los demás mueren, de la manera y modo que consideres adecuado. Barba Negra resopló mientras los barcos comenzaban a acercarse lentamente a ellos. Entonces, a pesar de mi gran e impresionante discurso, en realidad no tengo un plan aquí. Se encogió de hombros ante sus expresiones. Estoy trabajando en algunos, pero parece que vamos a jugar esto de oído. La buena noticia es que yo, o más correctamente, la venganza se hace más fuerte en función de la calidad de la tripulación que tengo aquí, y un dios de pleno derecho y el mayor cazador del mito griego, incluso si parece salido de un juego de grúas, pisando la cubierta hace que mis estadísticas parezcan como si estuviéramos en New Game aquí. La primera línea de barcos de Ben no sabrá que los golpeó. Su sonrisa maníaca se desvaneció. El problema es que tiene barcos para días después de eso. Artie está arriba, ustedes dos probablemente no puedan verla, pero yo sí. Y ella puede vernos perfectamente. Honestamente, los ojos de arquero son casi una desventaja para ella, considerando las distancias a las que normalmente disparaba. Un garrote de madera, ni siquiera tan grueso como el brazo de Kratos, se había materializado en la mano de Orión. Solo dime cuándo, y le haré una señal para que comience a lanzar fuego sobre ellos. La caballería aérea tendrá que pensar en 3 dimensiones, entonces, murmuró Barba Negra. Solo quería preguntar, pero vas a necesitar un guardaespaldas para esto. Eres bastante pequeño, después de todo, si esta es una misión de escolta también, va a complicar las cosas. La mirada de Orión al pirata se volvió mucho menos efectiva dada la cara que tenía. Dejó en claro su punto de vista de manera mucho más efectiva al saltar del hombro de Kratos y golpear su pequeño garrote contra la cubierta, que se astilló con el golpe. No me subestimes solo porque me quedé atrapado luciendo así. Sin esfuerzo, saltó de nuevo sobre el hombro de Kratos. Sigo siendo Orión. Artie no me disparó contra Heracles porque no tenía otras flechas que usar. Lo hizo porque esa era la mejor oportunidad que teníamos de detenerlo, aunque fuera por un segundo, de llegar a Atalanta. Puede que no parezca gran cosa, pero todavía tengo lo que cuenta. Inclinó la cabeza de un lado a otro, con el cuello crujiendo. Déjame en la primera ola de abordajes. Ya verás. Tomado nota, dijo Barba Negra, con una sonrisa. Así que gran parte de esto será yo haciendo suposiciones sobre lo que nuestros aliados están haciendo, pero como tú serás una especie de radio bidireccional en ese frente, Kratos, así eliminarás algunas conjeturas. Miró a través de las olas. Entonces, como estamos a un latido de distancia de la hora de partida, seré breve y conciso. Dile a tu diosa waifu que abra fuego una vez que el humo se disipe de mi primer bombardeo. Puede usar su mejor criterio, pero mi consejo es que se concentren en las naves de la segunda oleada. Cualquiera que esté averiada pero que aún flote en la primera oleada actuará como doble función de cegadores visuales y bloqueos, y cualquiera que aún esté en funcionamiento en la primera oleada debería ser bastante fácil de expulsar si se cierran. Se lamió los labios, entrecerrando los ojos. Pero de nuevo, el mejor criterio. Y ese es todo el tiempo que tenemos. Arrujen los labios y prepárense, muchachos. El brazo de Barba Negra atravesó el aire salado. Abran fuego, rastrones. Los cañones del Revenge tronaron y Kratos tuvo su primera experiencia de la guerra de una época más moderna. Ciertamente fue ruidosa y de una manera diferente a las batallas en las que había participado. Allí, el estruendo había sido el choque de armas y los gritos de los hombres, los que morían y los que mataban. Aquí, era el rugido de las armas, mientras los dos bandos intentaban matarse a distancia. Los barcos más cercanos casi se desintegraron bajo el bombardeo. Las balas de cañón atravesaron los cascos de madera de los barcos como si fueran papel. Al menos un barco estalló en llamas, mientras Barba Negra alardeaba de haber dado en el almacén de pólvora con un tiro afortunado.
Los hombres, aunque eran poco más que fantasmas sólidos, como la tripulación del barco de Barba Negra, fueron lanzados por los aires cuando el barco se partió en 3 partes, todas ellas ardiendo y hundiéndose. No es que la flota de Ornigold simplemente se quedara allí sentada y lo recibiera. El fuego fue devuelto casi de inmediato, y el Revenge se estremeció al comenzar a absorber los impactos. TH aulló a un contingente de tripulantes fantasmales para que bajaran y se ocuparan de la sentina, mientras exhortaba a los que manejaban los cañones a recargar como si el infierno mismo se estuviera acercando. Afortunadamente, varios de los disparos que les hicieron no alcanzaron a alcanzarlos y cayeron al océano. Ormi estaría mordisqueando su sombrero si lo usara ahora mismo. No esperaba el aumento de alcance que obtuve de mi potenciación de tripulación, pensó que su flota tendría casi el mismo alcance que yo, o al menos que podría acercarse un poco más antes de que comenzara a disparar. La primera sangre para mí, aunque la última sangre cuenta más. TH hizo crujir los nudillos. Gire las velas, no alcanzaremos mucha distancia, pero cada pizca de velocidad que podamos obtener podría ser la diferencia entre recibir un disparo directamente en nuestro costado y fallar. Se dio un golpecito con la pistola en el hombro. Entonces, ven, ¿cuál es tu movimiento? Si las naves restantes estaban acobardadas por el ataque que habían recibido, no se notaba, aunque Kratos se preguntaba cuánta voluntad o personalidad tenían las tripulaciones, ya fuera aquí o en su contra. ¿Había alguna identidad presente, o eran simplemente facetas del sirviente que las había llamado? Se apresuraron hacia adelante, una incluso abriéndose paso entre los restos de la nave que había explotado en su prisa por detenerlas. Enviar ya la segunda oleada, Benny. Normalmente eres más cauteloso que esto. El rostro de Barba Negra estaba arrugado por los pensamientos, su mano acariciaba su barba. ¿Por qué te apresuras? ¿Quieres que le haga una señal a Arti para que abra fuego? Preguntó Orión, golpeándose el hombro con su garrote. Barba Negra pensó por un momento. No, deja que la segunda oleada se acerque. Mi tripulación debería tener los cañones listos para un segundo bombardeo para entonces. Si los alcanzan desde 2 direcciones a la vez, realmente los sorprenderá. Su voz se ahogó cuando los cañones de los barcos que los seguían estallaron e, increíblemente, gritaron a lo lejos, cerrando la brecha entre ellos y el Revenge en un abrir y cerrar de ojos. TH observó la trayectoria y maldijo, su cuerpo ya comenzaba a moverse. Cúbrete. Esas cosas son... ¡Ya! Estaba comenzando a lanzarse hacia un lado cuando una forma se interpuso entre él y el fuego entrante. Se escuchó el sonido de metal contra metal y un gruñido de esfuerzo, y luego, Kratos golpeó la bala de cañón a un lado, enviándola girando hacia el océano. «¿O podrías hacer eso?», dijo Barba Negra, desinflándose un poco. Kratos gruñó, sacudiendo su brazo. Había sentido el impacto, incluso a través de su escudo. No fue un golpe tan fuerte como el que había bloqueado en su época, pero mucho más considerable de lo que había esperado. Incluso habiendo visto grabaciones de estas armas, y después de que Da Vinci le explicara los conceptos generales, había pensado que su poder era más similar al de una catapulta o alguna otra arma de asedio. No, eran mucho más poderosas. Y estas eran las armas de un sirviente, lo que solo se sumaba a eso. Una vez más, nada que no pudiera manejar, pero estaba quedando claro que no le había dado el nivel adecuado de respeto a este armamento que estaba mucho más allá de lo que su mundo había desarrollado, al menos tecnológicamente. Da Vinci todavía estaba asombrado de que los autómatas, o como ella los llamaba, robots, fueran conocidos por Kratos. Tiene cañones más poderosos en los barcos en la parte trasera. Incluso tiene algunos de ellos arqueados para intentar golpear el castillo de proa y las cubiertas, en lugar de hacernos un agujero en la línea de flotación. Benby sabía que la primera oleada sería devorada y los envió de todos modos, esperando que pensara que todos tenían la misma carga y estadísticas. Chico listo. Barba Negra apuntó con sus pistolas a los barcos, que recargaban frenéticamente, todo ello mientras mantenían la distancia. Devolvámosles el favor. Démosles el infierno. Los cañones del Revenge respondieron y, en sincronía con ellos, flechas de luz comenzaron a llover sobre los barcos de la flota de Ornigold desde las nubes. Artemis, añadiendo su peso de fuego al bombardeo.
Algunas de las balas de cañón se quedaron cortas, los barcos pudieron virar fuera del alcance de los cañones del Revenge. Teach sonrió. Eso les dará algo en qué pensar, al menos. Recarguen el doble de tiempo. Su cabeza se movió alrededor, observando el campo de batalla. Y probablemente sea hora de que ustedes dos se ganen el sustento. Los ganchos de metal comenzaron a caer sobre la cubierta del Revenge, enganchándose en la barandilla, con cuerdas colgando de ellos. Abordadores a la vista. Gritó Barba Negra, apuntando su pistola y disparando un tiro que alcanzó a un hombre que estaba a punto de saltar a la cubierta del barco. El hombre gritó de dolor y cayó hacia atrás, salpicando después de su partida. Barba Negra ya estaba dejando caer un fajo de tela y pólvora en el arma. Si pudieras ir a mantener a los desechos escorbuto de la flota de Benmi lejos de la espalda de nuestro antiguo capitán, mientras él coordina toda la tecnología necesaria en una pelea naval como esta, dicho capitán te lo agradecería enormemente. No hubo que pedírselo dos veces a Kratos. Estaba empezando a darse cuenta rápidamente de lo poco que le gustaba este tipo de combate. Dos fuerzas luchando a tal distancia en la que ni siquiera se podía ver realmente al enemigo, que él tampoco estaba bien preparado para ello, probablemente también influyó al menos en algún factor en su creciente aversión. En unos momentos, estaba junto a la barandilla del barco, donde los hombres ya estaban ganando terreno. Algunos incluso empezaban a apuntar con armas al Spartan que cargaba. No llegaron a disparar. El hacha de Kratos los atravesó como si no estuvieran allí, y por la falta de sangre y otros restos que dejó su espada, tal vez no lo estuvieran. Fantasmas, o construcciones mágicas, pero, como había pensado, no eran realmente personas. Los cuerpos cayeron a su alrededor, las grietas irregulares que habían hecho en ellos dejaron escapar materia del alma, o energía mágica, cuando entró en el área donde habían estado parados. Su hacha cortando una cuerda, y se oyeron gritos mientras los hombres se precipitaban al mar. Se volvió hacia el otro gancho de abordaje, pero antes de que pudiera alcanzarlo, una pequeña forma giró por el aire y hundió el cráneo de un hombre que intentaba agarrarse a la barandilla. Martillo de meteorito. Gritó Orión, mientras pateaba al espíritu que se disolvía. Luego, sintiendo los ojos de Kratos sobre él, se encogió de hombros. El pirata dijo que lo gritara, y pensé, ¿por qué no? Tal vez sea algún grito de batalla de su tiempo que infundirá miedo en sus corazones. Se agachó y dobló la punta que sujetaba el gancho a la barandilla hasta que se rompió y el gancho cayó. Los dioses saben que lo necesitaré, nadie me tomará en serio así. Disparos, balas más pequeñas, pasaron zumbando junto al oso, mientras Orión resoplaba. Entonces, ¿deberíamos quedarnos aquí o saltar allí y eliminarlos en la fuente? ¿O dividirnos, uno de nosotros juega a la ofensiva, el otro a la defensiva? Podría ir en cualquier dirección. Se abrió paso para escapar de un proyectil que le habría atravesado la cabeza. Porque no podemos dejar que nos disparen, o que entren a través de uno de los puertos de cañón y nos quemen desde abajo. El escudo de Kratos se desplegó y una ráfaga de disparos rebotó en él. Notó que no tenían tanta fuerza como los cañones. ¿Puedes regresar a esta nave sin ayuda? Orión lo miró con enojo por un segundo y luego se desanimó. Probablemente, pero odiaría estar equivocado y fallar. Probablemente esté mejor aquí, honestamente, donde tendré la mayor parte del terreno elevado. Agitó su mano libre. Adelante, yo mantendré el fuerte y mantendré al capitán en una sola pieza, ya que por la forma en que habla, si él se va, nuestro vehículo se va. Kratos asintió con la cabeza al oso y luego pasó por encima de la barandilla y salió de las cubiertas del Revenge. Antes de caer solo una corta distancia, deslizó el mango de su hacha alrededor de una cuerda que acababan de lanzar para engancharse en la barandilla y se deslizó hacia abajo. Sus pies se extendieron y chocaron contra el par de hombres que habían estado trepando por la cuerda. Segundos después, estaban cayendo, su peso y su impulso los hicieron a un lado como si ni siquiera estuvieran allí. Golpeó la cubierta un momento después, su hacha destelló detrás de él para cortar la cuerda. Los marineros, construcciones, recuerdos, lo que fueran, eran soldados capaces. No perdieron tiempo en acosarlo en el parpadeo que él tenía de espaldas. Además, atacaron de manera coordinada, en lugar de como una turba indisciplinada.
le dio peso a sus pensamientos de que eran simplemente reflejos del sirviente que les había dado forma. No se le escapó que los marineros que tripulaban el barco de Barba Negra estaban uniformemente desaliñados y desaliñados, todos vestidos con una disparidad de ropas harapientas. No los ayudó en lo más mínimo. El escudo de Kratos ya estaba formado cuando descendieron sobre él. Las espadas cayeron sobre él y fueron repelidas con fuerza, luego el borde romo los atravesó y los hombres salieron volando, la mayoría hacia la cubierta, pero un par se unió a sus compañeros en las aguas de abajo. Se oyó un crujido y una bala le atravesó la mejilla, dibujando una línea de sangre en su rostro. Más arriba, un hombre, con un sombrero adornado, todavía junto al timón del barco. Probablemente el capitán, aunque parecía que el disparo había sido apresurado. La respuesta de Kratos a eso no fue apresurada, a pesar de todo llegó en un instante. El hacha leviatán arruinó tanto el sombrero del hombre como la cabeza debajo de él. En 2 pasos, estaba junto al mástil principal, y luego sus brazos se clavaron en la madera, tirando. El barco en sí pareció crujir, mientras las maderas se astillaban y Kratos arrancó el mástil. El barco se estremeció y el puñado de tripulantes que había empezado a levantarse fue arrojado de nuevo a la cubierta. Entonces Kratos saltó. El mástil giró en sus brazos, girando, mientras lo hundía en la cubierta, y más profundamente. El puesto de observación nido de vigía, había dicho Fujimaru, y los mástiles de los que colgaban las velas se rompieron, volando en todas direcciones mientras el mástil perforaba el casco del barco, y el agua empezó a subir a borbotones, y el barco se inclinó, mientras sus profundidades empezaban a llenarse de salmuera. Kratos gruñó. El barco estaba acabado, y parecía que la tripulación, fueran lo que fueran, todavía tenía suficiente instinto de supervivencia en ellos. Saltaban por la borda en manadas, los que todavía podían caminar. Para él, fue una tarea sencilla enrollar las espadas del caos alrededor de una barandilla y saltar de nuevo hacia el Revenge. Mientras volaba por el aire, se dio cuenta de que el otro barco que se había acercado al barco de TH era un infierno en llamas. Aterrizó en la cubierta, justo cuando Orión pateó otro barril por el costado, uno que explotó con cierta potencia cuando impactó en el barco del que Kratos acababa de partir. Fuego griego real. Cantó Barba Negra. Es mucho mejor que el napalm, no es que sepa cómo hacerlo, pero aún así. Héctor, eres un mérito del equipo. A pesar de su éxito al despachar la primera oleada de barcos, y su alegría por poder usar una nueva arma contra un enemigo que parecía despreciar de verdad, Barba Negra frunció el ceño, algo de lo que tanto Orión como Kratos se dieron cuenta. ¿Qué te preocupa? Orión saltó a la barandilla y miró a lo lejos. Esto va tan bien como podrías pedir. Ese es el problema, murmuró Barba Negra. Hizo un gesto hacia el campo de batalla. Benmi nunca fue el pirata más imaginativo, pero a pesar de lo mucho que lo critico por venderse, sí fue efectivo en ambos papeles. No fue el mejor despiadado de Wodes Rodgers por lo bien que bailaba la hornpipe. Quizás haya sido demasiado cauteloso para mi gusto cuando estaba vivo, pero este desastre de debilidad. Negó con la cabeza. Es como si ni siquiera lo intentara. Me atacó con más fuerza cuando todavía estaba vivo y me perseguía con una orden de arresto, que iba a hacer una ejecución en el campo, todos lo sabíamos, metida en el cinturón. La cuerda del Vengador en la mente de Kratos se encendió. Estamos en el agua, acercándonos a su flanco. La tripulación de Scruffy está a salvo en la cueva. Héctor está de guardia. Eta, las mozas dicen de 5 a 10, si el viento coopera. Ya vienen, retumbó Kratos, dirigiendo sus ojos hacia el buque insignia de Ornigold. Eso es otra cosa, empezó Barba Negra. No es que se esté quedando atrás. No tenía reparos en hacerlo si era más valioso coordinar las cosas con la vista puesta en el gran campo de batalla que ensangrentar su sable, pero normalmente mantenía al menos un barco o 2 para actuar como amortiguador o pantalla para su buque insignia, señaló TH. Está solo ahí fuera, como si nos estuviera invitando a... Ocurrieron 2 cosas a la vez. Primero, el balandro salió de detrás de la isla, con la proa apuntando directamente al buque insignia de Ornigold. Y segundo, a lo lejos, a varios kilómetros del barco de Ornigold, el aire se agitó y apareció otro barco, uno más arcaico y de un estilo reconocible para Kratos. Y una presión familiar los invadió a todos.
Mierda, murmuró Barba Negra, lo cual fue leve, comparado con la letanía de maldiciones creativas que fluían a su mente desde su conexión con Avenger. El maldito Argo y el maldito Hércules. Los va a destrozar. Incluso a lo lejos, todos podían ver la figura de pie en la proa del Argo. Caminando como un animal enjaulado, esperando, tuvieron que suponer a que el Argo acortara la distancia. La artillería se acerca, gritó Orión. Pero no hay forma de que te lleve allí antes de que llegue Hércules. Sí, Red está desplegando su arma secreta. La voz de Avenger en su cabeza estaba al borde del pánico. No tiene sentido mantener en secreto a su maestra si está muerta. Con suerte, eso te dará suficiente tiempo para llegar aquí. Si no, Avenger hizo una pausa. Ese gran cabrón solo llegará a Red y Skeak sobre mi cadáver. Te lo prometo. Kratos pudo ver una forma en el cielo, Artemisa, gritando hacia él. Mientras se movía hacia la barandilla, una voz retumbó en el campo de batalla, chasqueando como un látigo. Jason. El Argo se estremeció. Kratos no podía describirlo de otra manera. El barco pareció casi hundirse bajo las olas por un momento. Y tú también, Hércules. Explícate. En la proa del balandro de Ana y María, un hombre dio un paso adelante, sobre 4 patas. Quirón, claramente, se estaba asegurando de que sus estudiantes lo vieran con claridad. Alto. Algunos de los barcos de Ornigold continuaron avanzando, al menos hasta que Jason gritó de nuevo, más fuerte y probablemente con ayuda mágica para que su voz se escuchara. He dicho alto. La mayor parte de la flota de Ornigold, que había sido severamente reducida, hay que decirlo, casi se congeló en su camino. Un solo barco, que persistía en avanzar, de repente tuvo un anillo de símbolos mágicos debajo de él, y se detuvo tan firmemente como si lo hubiera agarrado una mano gigante. Durante un largo momento, los únicos sonidos fueron el crujido de los barcos y el choque de las olas contra sus cascos. Luego, su voz mucho más tranquila y mucho menos firme que antes. Maestro. ¿Qué? Se escuchó el sonido de un trago profundo. ¿Qué estás haciendo aquí? El respeto, o tal vez el miedo, o ambos, tiñeron la voz de Jason. Artemisa estuvo sobre él en un instante. Una vez más, lo agarraron por debajo de los brazos y lo levantaron hacia el cielo. Solo que esta vez, había un oso posado sobre él, aferrándose a su hombrera como si le fuera la vida en ello. Vas a necesitar cada onza de potencia de fuego que puedas conseguir, murmuró Orión. Así que me uniré al viaje, sin importar cuánto no quiera estar aquí. Hércules estaba muy por encima de mi categoría de peso cuando yo estaba vivo. Ni siquiera quiero imaginar la diferencia ahora que estoy así. Al otro lado de las aguas, Quirón estaba respondiendo. ¿Dónde más, por casualidad, estaría yo, mi estudiante? Soy un espíritu heroico, tanto como tú. Estoy aquí, al igual que el resto de los sirvientes en este barco, para tratar de arreglar el desastre en el que se encuentra la humanidad. Una nota muy peligrosa entró en su voz. Un desastre, debo agregar, en el que te encuentro ayudando activamente. Hubo una larga pausa. ¿De qué estás hablando, maestro? Jason sonaba legítimamente confundido. Esto es una singularidad, sin duda. Medea me lo dijo. Pero no es una amenaza real. Ciertamente no para la humanidad misma. Su voz se estaba volviendo más fuerte, a medida que encontraba que su coraje se estaba desvaneciendo, la conmoción de ser confrontado con su maestro, o tal vez solo se estaba volviendo insensible a ello. Y simplemente estoy haciendo lo que me enseñaste a mí, y a todos los que aprendieron a hacer bajo tu tutela. Convertirme en héroes. Y luego, ir más allá de eso. Jason hizo un gesto hacia una mujer que estaba detrás de él. Incluso a esta distancia, Kratos la reconoció como Medea, pero, como Barba Negra y los demás habían dicho, era más joven. Dolorosamente más joven. Apenas parecía mayor que cualquiera de los hijos de Kratos, la última vez que los había visto. Algo se retorció dolorosamente en sus entrañas. Sabía que ella ya estaba muerta, era un fantasma, que solo llevaba el rostro de su yo viviente, y que la muerte para ella simplemente significaba un regreso al trono. Aún lo encontraba desagradable. Había matado suficientes niños en su tiempo.
Su piel, por siempre pálido y blanqueado, quedó como testimonio de ello, y como monumento al último que había muerto por su mano. Estoy seguro de que ya has oído hablar de ello por TH, pero hay un artefacto en algún lugar de estos mares que me daría dominio sobre todos ellos. Jasón hizo un gesto con el brazo. Sería mucho más que un hombre, incluso más que un rey, maestro. Sería un dios, o lo bastante parecido como para que no hubiera ninguna diferencia real. Y por mi propia mano, además. Levantó los brazos. No por capricho de los dioses del Olimpo, que elevaron a los mortales basándose en poco más que caprichos. Sí, me ayudaron en mi viaje, pero yo fui una excepción. Heracles era digno, sin duda, de la divinidad con la que fue recompensado. Pero otros también lo eran, aunque no estuvieran a la altura de su alto estándar, pero fueron ignorados. ¿Por qué Europa fue bendecida con la divinidad mientras que Teseo, por ejemplo, no? ¿Cuáles fueron sus hazañas heroicas, aparte de compartir el lecho de Zeus? Jasón caminaba de un lado a otro, su voz se hacía más fuerte y más decidida. Y eso ni siquiera toca a Asclepio, un estudiante tuyo, maestro, abatido por Zeus porque se convirtió en una amenaza para ellos. O Belerofonte, que se atrevió a intentar pisar los pasillos del Olimpo, y fue abatido de manera similar, y murió solo, después de años de revolcarse en la miseria y la desesperación. Incluso Orión fue asesinado por la misma diosa que se decía que lo amaba, no por ninguna transgresión que cometiera, sino por razones incomprensibles para nosotros, simples mortales. El mayor cazador de nuestros tiempos, su hilo cortado temprano sin una buena razón. Kratos sintió que Artemisa se estremecía. Sin importar la velocidad a la que viajaban, Orión corrió por sus brazos y gentilmente puso una mano en su mejilla. El agua ya pasó, nena. No te guardo rencor, lo sabes. Así que no dejes que sus palabras te molesten. Su asentimiento en respuesta fue percibido más que visto por Kratos. Esto es para lo que me entrenaste, maestro. Jason se detuvo en seco y se giró para mirar a través de la distancia que separaba a los dos hombres. Cuando volvió a hablar, había una nota quejumbrosa en su voz. Entonces, ¿por qué te interpones en mi camino? Soy realmente una gran decepción, en comparación con el resto de mis compañeros. No te equivocas, mi estudiante. En cualquier otra circunstancia, no tendría más que palabras de elogio para lo que estás buscando. Quirón levantó un dedo. Sin embargo, para lograr tu apoteosis, estás buscando secuestrar y sacrificar a otra persona en el altar de tus ambiciones. Eso seguramente no es lo que quise decir cuando te enseñé que algunos sacrificios serán inevitables en tu viaje. Y además, y aquí, la verdadera ira comenzó a aparecer en la voz de Quirón. Al interponerte en nuestro camino, te has alineado con los enemigos de la humanidad misma. Esta singularidad no es una amenaza para la humanidad. Una singularidad, por su propia naturaleza, amenaza a la humanidad. Tú lo sabes tan bien como yo. ¿Por qué, si no, la Tierra convocaría a los sirvientes para resolverlo? Quirón cruzó los brazos sobre el pecho y golpeó con una pezuña con un sonido como el de un trueno. Y esta singularidad es peor que eso. Es una de las que alguna vez fueron 8, todas piezas clave que mantienen a la humanidad en el estado en el que se encuentra ahora. Quirón miró a largo y, de alguna manera, encontró los ojos de Jason, a pesar de las leguas de distancia que los separaban. Ash, mi estudiante. Fuera de los límites de esta singularidad, la humanidad ha sido reducida a la nada. Solo resolviendo estas singularidades podremos arreglar esto. Imposible. La declaración de Quirón había hecho que Jason se estremeciera como si lo hubieran golpeado. Las singularidades menores pueden, y lo hacen, resolverse a veces con solo una intervención menor del trono, y a veces sin ninguna intervención. Y estás exagerando mucho esta singularidad, un trozo de la nada en medio del océano, si es que puedes llamarlo de otra manera que una singularidad menor. Y en cuanto a la humanidad, Medea me lo habría dicho si esto fuera una gran amenaza para ella en la que existimos, y no dijo nada de eso. Su rostro se contrajo. Maestro, ¿qué locura te ha invadido? Lord Jason, Medea puso una mano sobre su hombro. Estoy sintiendo magias fuertes alrededor de tu maestro, así como de los otros sirvientes allí. Si bien no puedo estar seguro, creo que ambos sabemos cuál es el significado probable de esto.
El rostro de Jason se contrajo en una mueca. Sellos de comando. No puede ver la verdad porque lo tienen todo retorcido y ciego. Jason se enderezó, una mirada de resolución endureciéndose en su rostro. No temas, maestro. Te liberaré de esta servidumbre, entonces verás que mi camino es el correcto. Mierda, murmuró Orión. Se nos acabó el tiempo. Cariño, si tienes algo de velocidad extra que puedas aprovechar, ahora es el momento. Jason se volvió hacia el gigante que estaba detrás de él. Heracles, amigo mío. Mátalos, pero no hagas daño a nuestro maestro. Una vez que su maestro esté muerto, debería despertar y entender lo que estamos haciendo aquí. Sin embargo, no necesitas ser gentil. Euríale no está en ese barco. No serían tan tontos como para acercarla de esta manera. Podemos buscar en esa isla a nuestro antojo una vez que estén muertos. Bramó Heracles, las olas temblaron con el poder de su rugido. Y luego saltó. No lo lograremos. Chilló Artemisa. Si te arrojo, tus cadenas podrán alcanzarlo si no tengo suficiente fuerza para llevarte allí. Kratos asintió. Aunque lo sujetaban tan cerca, no podía dejar de sentirlo. Hazlo, le espetó. Las espadas llegarían, o no, pero él correría sobre el mar si fuera necesario, para detener a Heracles antes de que llegara a la gente de ese barco. Kratos sintió que lo levantaban y luego dos manos se cerraron alrededor de sus tobillos. No tengo tiempo para ser cuidadoso con esto, Krati. Voy a usar algo que otra diosa me enseñó en el otro lado del mundo. Allá vamos. Luego, comenzó a girar. Revolución tras revolución golpearon a Kratos, mientras Artemisa ganaba impulso, increíblemente, mientras seguía volando hacia adelante. Hasta que sintió que la velocidad a la que se movía alcanzaba un pico y se preparó. Gigante, golpe. Gritó Artemisa, con los dientes apretados, y, con cada onza de poder que pudo reunir, arrojó a Kratos. Hubo un crujido, luego un sonido como de trueno, cuando Kratos salió disparado por el aire. Sus brazos se habían disparado hacia su espalda incluso mientras Artemisa se preparaba para catapultarlo por el aire. En el momento en que fue liberado, las espadas estaban en sus manos y entrecerró los ojos a través de los fuertes vientos que cortaban su rostro. Se estaba acercando a la nave, increíblemente rápido. Pero Heracles estaba casi allí. Las espadas cobraron vida en sus manos y las arrojó por los aires. No a Heracles, estaba demasiado lejos. El balandro de Anne y Mary también estaba fuera de su alcance. No, su objetivo era uno de los barcos de la flota de Ornigold, un barco cerca de la parte trasera de la segunda línea de barcos, que había sido alcanzado por un disparo afortunado, o desafortunado, y tenía el timón partido en dos. Ahora se tambaleaba, al alcance de Kratos. Las espadas se clavaron en el mástil, la madera se partió, y ardió, alrededor de las espadas a medida que se hundían en él, hasta la empuñadura. El poder surgió en sus brazos y tiró, con cada gota de la fuerza que había volcado el templo de Tyr. Hubo otro trueno, este más fuerte. Heracles estaba casi en el balandro, su cuerpo descendiendo, su mano extendida. Avenger, con los labios fruncidos en un gruñido, había empujado a Fujimaru hacia la parte trasera del barco, detrás de Mash, y sus dos armas empezaban a brillar al rojo vivo cuando se puso de pie. La enorme mano del semidios estaba a centímetros de su rostro cuando se detuvo, de repente, cuando dos trozos dentados de metal se clavaron en su brazo. Y, un segundo después, Kratos chocó contra él con la fuerza de una montaña que se derrumba. Hijo de puta, las palabras de Avenger se ahogaron cuando fue empujada hacia atrás por la fuerza del impacto. Anne y Mary apenas la atraparon antes de que fuera arrojada por el costado del balandro. Al unísono, Kratos y Hércules golpearon la cubierta, y las tablas se astillaron y se agrietaron bajo su peso. Hércules aulló de rabia y dolor, y asestó un golpe, poco más que una bofetada irregular, a Kratos, justo en la cara, tirándole la cabeza hacia atrás. Kratos apretó los dientes y hundió las espadas más profundamente en el brazo de Heracles, luego lanzó su cabeza hacia adelante, impactando directamente en la nariz del berserker. Hubo un crujido, aunque nadie podía decir si en la nariz del sirviente o en el cráneo de Kratos. Kratos gruñó e intentó cortarle el brazo a Heracles, pero, como en la ciudad en llamas, la carne del sirviente era densa y duradera.
La gran fuerza de su llegada no había sido un obstáculo para clavarlas en su brazo, pero ahora, privado de eso, se resistía. Las espadas seguían cortando, la carne se quemaba bajo su ataque, pero sus brazos y su guardia estaban bajos, y Heracles tomaría represalias, más pronto que tarde. Entonces Kratos pateó el pecho del gigante, arrancó las espadas en un chorro de sangre y se puso de pie de un salto. Heracles estaba de pie y cargó contra él antes de que las suelas de sus botas tocaran el suelo. Un enorme trozo de piedra irregular, el arma con la que Kratos se estaba familiarizando, ahora que este era su tercer encuentro con el dios de la fuerza, se formó en las manos de Hércules mientras se abalanzaba sobre Kratos, mientras el barco se estremecía con cada pisada. El arma descendió y Kratos golpeó hacia arriba, con su escudo ya formado. Sintió el impacto en todo el brazo, pero logró desviar la cosa lo suficiente, tirándola hacia arriba y lejos, a pesar del gran impulso y la fuerza bruta detrás de ella. Con la velocidad del rayo, su pie arremetió contra la rodilla de la pierna plantada de Hércules. Casi con la misma rapidez, el berserker deslizó su pierna hacia atrás, y la bota de Kratos impactó inofensivamente en su espinilla. Esa fue la finta. Rápido como un pensamiento, las espadas del caos se soltaron, directamente hacia la garganta del sirviente, describiendo un arco en el aire. Con el brazo fuera de posición, Hércules se dobló hacia atrás por la cintura, quedando casi horizontal mientras las espadas silbaban sobre él. Mientras esquivaba, también pateó, su pie apuntando directamente a la mandíbula de Kratos, y ahora fue el espartano quien se vio obligado a retroceder. La cubierta se rompió bajo sus pies cuando plantaron el pie y se lanzaron uno contra el otro. La hoja de piedra cortó el aire donde había estado el torso de Kratos, solo el espartano había saltado sobre ella, con las hojas a la cabeza. Esta vez, fue la cabeza de Hércules la que se disparó hacia adelante, evitando por poco las puntas ardientes de las hojas mientras dibujaban una línea abrasadora en su frente, y se dirigieron directamente al pecho de Kratos. Kratos voló hacia atrás, su columna vertebral se encontró con la cubierta, y Hércules se abalanzó. Kratos levantó los pies, empujándolos contra el estómago de Hércules, aunque eso solo mantuvo atrás la inmensa masa del sirviente. Una pata carnosa se clavó directamente en los ojos de Kratos, y apenas logró sacar la cabeza del camino. La mano de Hércules se enterró en las tablas de la cubierta hasta la muñeca. Kratos giró las espadas y las enterró en el estómago de Hércules. De cerca, su tamaño trabajaba a su favor, en lugar de en su contrapunto como fue el caso del arma de gran tamaño del berserker. Hércules rugió, pero se inclinó, presionando todo su peso sobre el espartano. Peor aún, sus manos corrían el peligro de quedar atrapadas. Y Hércules tenía una mano libre, que estaba alcanzando el rostro del dios de la guerra. No podía mover la cabeza, el otro brazo de Hércules actuaba como una pared carnosa. E incluso si lo hiciera, dejaría al gigante en la posición perfecta para envolver a Kratos con sus enormes brazos. Kratos estaba llevando sus piernas hasta el pecho, a punto de sumar la fuerza de su mitad inferior a la de sus brazos, para intentar lanzar o hacer rodar el volumen de Hércules, cuando se escuchó un ruido agudo y algo se rompió en la mano que se extendía hacia sus ojos. Kratos se estremeció cuando fragmentos de metal le salpicaron la cara, y el berserker hizo una mueca por el impacto en su mano. El calor inundó a los dos combatientes, mientras una tormenta de lanzas ardientes caía sobre ellos. Kratos no corría peligro, el cuerpo sobre él lo protegía fácilmente. Sin embargo, Hércules no tenía nada entre él y el metal reluciente, y aulló cuando una lanza tras otra se le clavaron en la espalda. Una flecha atravesó la aguja de las lanzas de Avenger, lo que obligó a Hércules a apartar la cabeza de un tirón. Colocándola en la posición perfecta, mientras se movía entre el acero que caía, Mach cargó, retrocedió con su escudo y golpeó a Hércules con un golpe que le hizo girar la cabeza hacia atrás. El peso sobre Kratos se movió, por una fracción de segundo, y el espartano presionó su columna contra la cubierta y se impulsó hacia arriba con las piernas. La madera debajo de él se agrietó y se hizo añicos, pero logró arrojar al sirviente de encima. Casi de inmediato, rodó, evitando los peligros gemelos del piso que se derrumbaba y las lanzas, que habían seguido cayendo incluso cuando envió a Hércules a volar. «Mierda», maldijo Avenger. «Lo siento». El vuelo de Hércules lo había llevado a través de la cubierta. Su mano se disparó, agarrando el borde del barco y deteniendo su caída.
La madera se astilló cuando su mano se cerró, y se levantó, la hoja de piedra destellando frente a él mientras desviaba otro disparo de Anne. «Detén eso», gritó Anne, «y deja de abrir agujeros en nuestro barco», gritó Mary, con el machete desenvainado, pero conteniéndose, su delgada figura interpuesta entre Heracles y su compañero pirata. Cualquier respuesta ininteligible que Heracles estaba a punto de dar fue silenciada, mientras Kratos se desplomaba desde arriba, las cadenas de las espadas del caos enganchadas en el aparejo. Sus piernas chocaron contra Heracles mientras lanzaba todo su peso contra el sirviente, tratando de tirarlo por la borda, y el mástil crujió peligrosamente. Heracles se tambaleó hacia atrás un paso, pero no más. Entonces su mano se levantó, agarrando a Kratos en el aire y arrojándolo hacia las cubiertas, que demostraron ser incapaces de detener la forma del Spartan. El mástil, que todavía estaba enredado por las cadenas, se estremeció y se rompió. Pedazos de él siguieron a Kratos mientras caía en picado hacia las cubiertas inferiores. Oh, por él, Mary hizo un sonido a medio camino entre el disgusto y la desesperación. Eso es todo por nuestro bote, vayan al bote salvavidas. De alguna manera, no creo que él se quede sentado y nos deje, respondió Avenger, de pie hombro con Mash, ambos poniéndose entre el Berserker y Fujimaru. No podemos nadar, gritó Fujimaru. Puedo ver que el agua está llena de esos demonios marinos. Tendremos mejor suerte nadando desnudos en el Amazonas. Su arma estaba en su mano, su agarre alrededor de ella tan fuerte que sus nudillos se habían puesto blancos. Tenemos que... Nunca llegó a terminar su pensamiento. Se escuchó un grito desde abajo y una explosión de luz roja. Luego, en una erupción de madera, mientras el barco casi se partía a su alrededor, Kratos irrumpió desde las cubiertas inferiores. Su puño golpeó a Hércules con un uppercut que se volvió aún más cruel por el impulso que lo siguió. El sonido que hizo cuando impactó contra su mandíbula inferior habría ahogado un terremoto. Antes de que la cabeza de Hércules terminara de balancearse hacia atrás, Kratos había enterrado un zurdazo en el estómago del sirviente y siguió con otro golpe. Luego otro, y otro, y otro. Un grito de batalla continuo resonó desde los pulmones del fantasma de Esparta mientras golpeaba a Hércules, un golpe a la vez. Justo hasta que Hércules se movió, casi por instinto, y agarró la mano de Kratos. Y apretó. Los huesos rechinaban en su mano. Kratos, en algún nivel, lo sabía. Lo sentía. No le importaba. A Spartan Rage no le importaba. Bajó el hombro, dio un paso enorme y se estrelló directamente contra el Berserker, enviándolos a ambos al mar. Avenger estaba al borde del barco en un instante, mirando hacia abajo, a un mar que ahora parecía estar hirviendo, ya sea por las energías que Kratos estaba emitiendo, o por la batalla que parecía continuar, todavía, bajo las olas. Jesús, joder. Ella respiró hondo y obligó a sus manos a dejar de temblar. Todavía podía sentirlo a través de su vínculo, aunque no estaba recibiendo mucho más que una mezcla impía de determinación de acero y puro desgarro y desgarro, como todas las otras veces que lo había sentido usar esa ráfaga de maná suya. A la mierda con todo lo que podía hacer por él ahora mismo, no en este barco que se hundía rápidamente. Así que... Lleva tu culo al bote salvavidas, Red. Espetó. No vamos a tener una mejor oportunidad que esta para salir del apuro. Anne y Mary ya estaban empezando a bajar el bote a las aguas. Mash la miró parpadeando, los ojos de la niña estaban muy abiertos y preocupados. ¿Qué pasa con el señor Kratos? ¿Tienes un traje de buceo en ese escudo tuyo, Skeax? Algo salió disparado de las aguas hirvientes y se estrelló contra la cubierta rota. Era un Sea débil, uno que parecía que se había partido por la mitad. Avenger miró por encima del hombro y se encontró con los ojos de Mash. Más concretamente, ¿de verdad quieres meterte en medio de eso? El Sea débil que yacía en la cubierta emitió un ruido irregular y se retorció espasmódicamente. Tienes razón, dijo Mash, que ya empezaba a empujar a su maestro para alejarlo de la cosa. Al barco, senpai, a toda velocidad. Algo pequeño y peludo cayó sobre el hombro de Fujimaru. Al principio, pensó que era solo Fou, hasta que recordó que habían dejado a la pequeña criatura con Héctor y el resto. Sacudió la cabeza hacia un lado. Hola. Orión levantó una mano a modo de saludo.
Y hombre, ahora que te veo de cerca, vas a ser un knockout en unos años, ¿no? Fujimaru logró evitar gritar y arrojar al oso al océano, pero por poco. ¿De dónde saliste tú? Orión señaló hacia arriba, hacia donde Artemis estaba flotando sobre el bote. Entrega especial. ¿Quién crees que arrojó a Kratos aquí justo a tiempo para comenzar la guerra que todavía continúa ahí abajo? Resopló. Como realmente no puedo respaldarlo, le dije que me dejara para poder mantenerlos a salvo, mientras mi chica los cubre y vigila, para atrapar a Kratos si tiene la oportunidad. Atalanta y Quirón se inclinaron sobre la barandilla y enviaron una ráfaga de flechas al agua, que rápidamente comenzó a oscurecerse. Eso debería despejar las olas, por un momento. Suelta el bote, permaneceré de vigilancia hasta el último momento posible, luego entraré en forma espiritual y seguiré de esa manera. Él sonrió irónicamente. Un bote tan pequeño estará abarrotado incluso sin mi corpulencia allí. Anne no se molestó en bajar el bote con cuidado, cortando rápidamente las cuerdas que lo ataban al costado del balandro en ruinas. Mary ya estaba a bordo cuando cayó al agua. Antes de que se hubiera asentado, una cosa con muchos tentáculos estaba tratando de salir del mar y subirse a él, algo que se detuvo rápidamente, ya que Orión siguió el descenso del bote y casi hizo papilla a la criatura. Asqueroso, murmuró el oso, mientras pateaba la cosa de regreso al agua. Me alegro de haberme contenido, sería un infierno tratar de sacar la sustancia viscosa de esa cosa de mi pelaje. Saludó a los que todavía estaban de pie en el balandro. Vamos, el tiempo es una pérdida. Gritó Fujimaru mientras Match la recogía. No hay tiempo para ser amable con esto, senpai. Allá vamos. Con su maestro acunado contra su pecho, el Shielder abandonó la nave, siguiendo la estela de Anne y Atalanta, quienes ya habían saltado. Avenger echó una última mirada a las aguas, donde habían caído Kratos y Heracles. Espero que le estés dando la lata, Kratos, murmuró la mujer antes de bajarse del agua. Ella aterrizó en la parte trasera del bote salvavidas, e inmediatamente tuvo que girar y atravesar con su espada un puñado de tentáculos que sujetaban el bote, intentando volcarlo. Todos agarrad un remo y remad. Gritó Mary, ella misma atacando a una de las criaturas. Al diablo con ese ruido. Todos, agarraos el culo, afianzó sus pies y deslizó su mano hacia arriba. Los ojos de Fujimaru estaban tan abiertos como platos. Avenger, no. Cada uno de los dientes oscurecidos de Jeanne estaba a la vista. Avenger, ¿sí? Lagrón de Mendulaine, liberación menor. No era ni de lejos tan potente como el típico de su noble fantasma. Para su crédito, Avenger parecía estar tratando de reducir la potencia lo más posible. Todavía prácticamente volaron sobre las aguas, encallando en la caldera en lo que pareció ser un instante, y sin detenerse una vez que tocaron tierra. En el tiempo que les tomó cruzar los océanos, se perdieron de vista. Avenger había reído a carcajadas durante cada breve segundo de su viaje, y por los ecos, todavía lo estaba haciendo. Por un momento, hubo silencio en el campo de batalla, como si todos, sirviente, construcción convocada y abominación de las profundidades marinas, estuvieran deteniéndose y tratando de registrar lo que habían visto. Y luego, uno de los barcos comenzó a temblar. Era el barco averiado que Kratos había usado para saltar al balandro de Anne y Mary. Donde antes había estado en calma, ahora temblaba violentamente. Los gritos de alarma de su fantasmal tripulación fueron ahogados por el sonido de la madera que se rompía. Luego, segundos después, una explosión, cuando una forma fue arrojada hacia arriba, a través de la nave, y alto en el cielo. Kratos. Los tablones de la nave todavía se aferraban a su forma, ya que había sido lanzado al aire con suficiente fuerza para partir la nave en dos. Y aunque todavía hubiera estado intacto, la forma que saltó desde el océano habría terminado el trabajo. Rugiendo, Heracles se elevó hacia el cielo en persecución de su enemigo. El barco emitió un ruido de angustia y comenzó a hundirse en las profundidades. En la cúspide, suspendido en el aire, los ojos de Kratos se abrieron de golpe. El rojo todavía delineaba su forma mientras arrojaba las espadas del caos hacia abajo. Los vientos parecían gritar en voz alta mientras cortaban el aire salado, hundiéndose en los hombros de Heracles. Con un rugido de esfuerzo, levantó a Heracles, la gravedad y su propia fuerza lo empujaron hacia abajo.
los dos se encontraron, los pies de Kratos chocaron con toda su fuerza contra el pecho del sirviente, y sintió, a pesar de las suelas de sus botas, que la carne cedía y los huesos se rompían. Impulsó la caída lo mejor que pudo, haciendo que ambos atravesaran una de las secciones en ruinas del barco nuevamente, antes de que golpearan las aguas y, de alguna manera, saltaran a la superficie. Una vez, dos veces, y luego estaban en el aire otra vez, ambos dando volteretas tan mal que apenas tenían el control, y aún así tomaban cualquier riesgo que pudieran para atacarse el uno al otro. La rodilla de Heracles se disparó hacia arriba, apuntando al estómago de Kratos, pero fue detenida por el espartano, cruzando los pies y bloqueando el golpe con ellos, montándolo hacia arriba en un uppercut, uno que solo falló por poco a Heracles. Cuando el berserker echó la cabeza hacia atrás, los nudillos de Kratos apenas rozaron su barbilla. Heracles tomó represalias lanzándose hacia adelante, la mano apuntando directamente a la garganta del espartano, frustrada en el último momento cuando Kratos levantó las manos y enredó la mano en las cadenas que lo conectaban a las espadas. Increíblemente, imposiblemente, giró su cuerpo, ambas manos agarrando el brazo extendido de Heracles, y logrando realizar un lanzamiento de hombro, mientras seguía gritando en el aire. La forma era apenas pasable, un aficionado en cualquier arte marcial podría haberla rechazado, estaban en el suelo. Pero para donde estaba, era lo suficientemente buena. Y no le faltaba poder. Conectados por las espadas todavía enterradas en el hombro de Heracles, los dos dioses perforaron otro barco en la línea de flotación, antes de rebotar una vez más en las aguas, y luego, estrellarse con fuerza contra la tierra de la caldera. En algún lugar de su vuelo descontrolado, las espadas se habían liberado, y al ser reintroducidas en tierra firme, se separaron, cada una aterrizando separada con un ruido sordo. Las rocas y la tierra se movieron de su forma mientras Kratos se levantaba, la furia espartana todavía vibraba en sus venas, aunque era el último resto de ella. Como lo evidenciaba la punzada de dolor que sintió en su pierna derecha, Heracles había logrado agarrar y torcer esa pierna en algún momento mientras habían estado bajo el océano. Sostendría su peso, todavía, pero el hecho de que pudiera sentir la vida a través de la furia espartana, hablaba de una cantidad considerable de daño. Y las heridas que Heracles le había infligido también ardían. Más allá del dolor de la carne magullada y desgarrada, había un dolor que las acompañaba que era inusual. Una vez más, no lo obstaculizaba, no lo obstaculizaría en esta pelea. No lo permitiría. Pero en el fondo de su mente, era consciente de ello de todos modos. No es que Heracles estuviera ileso. No colgaba del todo flácido, pero el brazo izquierdo del berserker estaba comprometido. Kratos podía ver claramente los huesos que sobresalían de la piel, y la herida en su hombro izquierdo también era mucho más grande y más irregular que la de su derecho. Parecía que las cuchillas habían sido arrastradas a través de los músculos un poco antes de que los hubieran liberado. Kratos respiró profundamente, luego otra vez. Podía matar a Heracles. Estaría cerca, como lo había estado en su mundo, contra otro Heracles, pero podría hacerse. Pero ¿y luego qué? Sabía que, una vez muerto, este Heracles sanaría de todas sus heridas, la mano de Dios lo restauraría a su capacidad máxima en cuestión de segundos. Mientras tanto, todas las heridas que Kratos había sufrido persistirían. Si restringía la furia espartana ahora, tenía suficiente en sus reservas para reparar su forma de una vez, posiblemente. Sus opciones eran pocas y todas igualmente pobres. Intentar acabar con Heracles aquí, quedarse y luchar, y esperar tener lo suficiente para acabar con él para siempre. Según sus cálculos, no tenían suficientes armas para hacer el trabajo. Huir. Intentar llegar al Revenge y superar a Largo y a la flota de Ornigold. Posible. Pero serían perseguidos. El Largo, como mínimo, tenía que quedar paralizado. O detenido de alguna manera, lo que llevó al plan que estaba empezando a formarse en su mente. Matar a Heracles. Quitarle la vida y arrojarlo lo más lejos posible al océano mientras su cuerpo se recomponía. Dirigirse hacia el Revenge e intentar escapar. Entre los cañones del barco y su trío de arqueros, probablemente podrían acabar con lo que quedaba de la flota de Ornigold, posiblemente incluso acabar con la amenaza del sirviente por completo. Jason no seguiría adelante sin su mayor arma. TH había sido inflexible en este punto.
Era un plan tan bueno como cualquier otro, dadas sus opciones y su situación. Todo esto y más pasó por la mente de Kratos en un instante. Gruñendo y con un esfuerzo de voluntad, reprimió la furia espartana, conteniéndola una vez más, y con su partida, llegó el dolor de sus heridas, que también se dejó de lado. Los reconocería una vez que su tarea estuviera hecha. Rugiendo, Heracles se abalanzó sobre él y Kratos lo encontró a mitad de camino. Justo antes de que se encontraran, Kratos se agachó y se zambulló en una voltereta, la espada de piedra del berserker no se acercó al espartano. Kratos golpeó el suelo y se levantó de un salto, deslizándose por el lado izquierdo del semidios. Hércules tardó un segundo en reaccionar, su brazo obstaculizado no pudo cerrarse alrededor de los tobillos del espartano. Kratos juntó las espadas del caos mientras se levantaba, las llamas contenidas en su interior aumentaron. Hércules se dio la vuelta, girando para enfrentarse a Kratos, mientras las espadas se hundían en su hombro, el izquierdo, de nuevo. Kratos retorció las espadas, luego las liberó, luego saltó hacia atrás, el viento del revés de represalia de Hércules le rozó la cara. Cuando aterrizó, la carne del berserker brilló en rojo, luego explotó. El brazo permaneció unido, aunque solo por poco. Un enorme trozo de carne había sido arrancado por el ataque, revelando los huesos debajo, ennegrecidos por el calor. El brazo de Hércules ahora colgaba flácidamente, y sin embargo, parecía que el berserker ya no sentía dolor. Sin importarle el daño causado, se puso de pie y una vez más levantó su arma dentada, gritando lo suficientemente fuerte como para sacudir el mundo mismo. Kratos levantó las espadas del caos y se preparó. Hércules estaba tenso, a punto de saltar, cuando otra explosión más fuerte resonó a través de las olas. Tanto Kratos como Hércules, y todos los demás combatientes sacudieron la cabeza, siguiendo el sonido de la detonación. El largo estaba en llamas. Y de pie en la parte trasera del barco, enmarcada por las llamas crepitantes, había una mujer. Riendo a carcajadas. Jason la miraba fijamente, con expresión lívida. ¿Qué hiciste? Teach tenía razón. La sonrisa de Sir Francis Drake era de victoria. Ustedes, bastardos arrogantes, nunca pensaron siquiera en registrar a la pobre humana, porque ¿qué podría hacerle a un sirviente? Bueno, tal vez ni siquiera pueda rasguñarlos, pero ciertamente puedo dañar su barco. Ella hizo crujir sus nudillos. Un poco de pólvora, algo de pedernal y acero, y tenemos una hoguera. Ella rió más. Mi vida por tu precioso barco. Diría que es un trato que vale la pena. Y dicho esto, dio un paso atrás fuera del barco, con un solo dedo levantado, apuntando en dirección a Jason, mientras se precipitaba al mar. Nunca golpeó. Artemisa estaba allí, ya sumergiéndose para atrapar a la mujer, pero algo más intervino primero. Un colchón de viento se hinchó debajo de Drake, deteniendo su caída y levantándola en el aire. Y entonces, al igual que con el Argo, el aire brilló y, por segunda vez en el día, apareció otro barco. Este, al menos, era de un estilo familiar para Kratos. De hecho, podría haber venido fácilmente de su hogar en Midgard. Escudos alineaban el casco, cada uno con un remo colgando en las aguas de abajo. La proa estaba decorada con un mascarón de proa dracónico. Una única vela enorme se alzaba sobre el barco, sobre la que ondeaba una bandera sencilla, sobre la que estaba blasonada una espada y las palabras Eric Rex. Los ojos de Heracles se entrecerraron y, tras una última mirada a Kratos, despegó. Saltó sobre las olas y se dirigió hacia el Argo, que se inclinaba. Es el barco de Eric. La cabeza de Kratos se giró bruscamente. Mary, Anne y el resto se deslizaban por una colina. El brazo de Anne apuntaba al nuevo barco, con los ojos muy abiertos. Sobrevivió. El capitán se va a volver loco. ¿Pero quién es ese que está con él? Preguntó Mary. De hecho, Drake estaba siendo depositado en la cubierta junto a otra persona. Una mujer. Delgada, con el pelo rubio atado en dos largas trenzas y una capa azul grisácea, forrada de oro, cubría su vestido blanco. Un gran lazo estaba atado a la extraña cubierta de cabeza que parecía un pañuelo que llevaba. Numerosas pulseras tintineaban juntas mientras agitaba los brazos, círculos mágicos destellaban mientras manipulaba los vientos que habían llevado a Drake desde el Argo hasta el barco. Mis gracias, dijo Drake mientras aterrizaba.
Realmente no esperaba vivir más allá de mi pequeño sabotaje, pero es una buena ventaja, incluso inesperada. La mujer resopló con desdén. No lo hice por ti, y cúbrete, puta descarada. No voy a permitir que mi Eric se quede mirando tu escote, no mientras necesite mantener la vista fija en las aguas. No es que nunca deba mirar semejante exhibición. Su voz, originalmente suave y melodiosa, comenzó a adquirir las características de un siseo mientras continuaba hablando. Levantó la mirada hacia el timón del barco, donde un hombre enorme estaba agarrando el timón. Cubierto de espeso pelo castaño, tanto en la cabeza como en el pecho expuesto, que estaba desnudo a los vientos. A diferencia del resto de él, que estaba ceñido con una gruesa armadura negra. Por extraño que pareciera, lo que parecían los cuernos rotos brotaban de ambos lados de su cabeza. Al ver la mirada de la mujer, sonrió salvajemente. «Sácanos de aquí, Eric. Ese monstruo viene y esta zorra ya ha hecho lo que vinimos a hacer». Suspiró, algo que pareció sacudirla hasta los huesos. «Supongo que podemos recoger a tu amigo en el camino». El hombre gritó un torrente de galimatías y giró la rueda, los remos que alineaban el barco comenzaron a subir y bajar a un ritmo rápido. Una luz destelló desde el largo y una pequeña forma se disparó al aire, su capa se encendió en un par de alas. Medea. Una serie vertiginosa de círculos mágicos estalló a su alrededor, bolas de fuego gritando a través del vacío, meciendo la nave de Eric. La mujer resopló. «No vas a dejar que nos escapemos, ¿verdad? Entonces avántate, rompehogares». Se llevó la mano a la cintura y sacó un cuchillo de su cinturón. «Normalmente, no sería rival para alguien como tú. Pero hay dos problemas. Mi taller está intacto, mientras que el tuyo arde, y tú también lo has dejado». Se clavó la punta del cuchillo en la mano y la abrió. Sus ojos brillaron de dolor y de ira. «Y en segundo lugar, heriste a mi Eric, descarada. Y ahora estás intentando hacerlo de nuevo. Eso no se puede soportar». Golpeó la muñeca y un chorro de sangre salió volando, impactando el aire y retorciéndose en una serie de runas que pulsaban con poder. «Que caiga la viruela sobre tu casa por ese crimen». Se escuchó un grito de dolor de Medea y su vuelo se detuvo, tan inmediatamente como si hubiera volado contra una pared de ladrillos. Sus círculos mágicos se desvanecieron y cayó del cielo. Su piel se onduló y le brotaron furúnculos por toda la carne. Hércules la atrapó antes de que cayera demasiado lejos. Segundos después, la estaba bajando en el lago. La sonrisa de la mujer era salvaje cuando la nave de Eric los puso en su parte trasera. «Intenta acercarte a él otra vez y recibirás más de lo mismo, bruja». Inclinó la cabeza hacia arriba, mientras Artemisa descendía en picado. «¿Y quién eres tú?». Entrecerró los ojos. «¿Y por qué también vas vestida como una prostituta callejera?». «Soy un amigo, creo». Los ojos de Artemis se enfocaron en su interior por un segundo. «Aunque lo de la prostitución sagrada era más cosa de mi hermana que mía, pero es un error bastante fácil de cometer». Sacudió la cabeza. «De todos modos, ese es el Eric del que hemos oído hablar. Pensamos que estaba muerto». «Casi lo estaba», gruñó el hombre, evitando deliberadamente que sus ojos se posaran en la figura de Artemis. «Pero encontré a alguien que me ayudó a curarme y griega». «Bueno, es una larga historia. Déjame buscar a mi amigo y luego podemos hablar». Exhaló un largo suspiro, una sonrisa agrietó las comisuras de su boca. «Siento que TH tendrá sus propias historias que contar, además, si ha encontrado aliados como tú». «Oh, vale. Supongo que te cubriré desde arriba», dijo Artemis, inquieta bajo las miradas que la mujer todavía le dirigía. Se elevó hasta el nido del cuervo y tomó posición allí. No tuvo que esperar mucho, ni mucho que hacer en el tiempo que les llevó a aproximarse al Revenge. Los lamentables restos de la flota de Ornigold se estaban retirando a una pantalla alrededor de su nave insignia. Sus formas comenzaban a tambalearse, mientras que la nave insignia misma se dirigía al lago. La tripulación fantasmal saltaba al barco más viejo a medida que se acercaban y comenzaba a luchar contra el furioso infierno. Hércules simplemente estaba de pie en la proa, con los ojos firmemente fijos en el bote, los hombros agitados.
Quería desesperadamente ir tras ellos, pero Jason lo mantenía a raya, exigiendo continuamente al berserker que se quedara y lo protegiera a él y a Medea. Cuando llegaron al Revenge, se escuchó un agudo ruido de alegría desde las cubiertas de la fragata. Apenas se habían acercado al barco cuando se escuchó el sonido de pies corriendo, y luego, Barba Negra se lanzó desde las cubiertas, con lágrimas fluyendo de sus ojos. Bro. Eric atrapó al hombre con facilidad, dejándolo en la cubierta, mientras Barba Negra le sonreía radiante. «¿Estás vivo?» Barba Negra se secó los ojos, sus palabras salieron entre sollozos. «¿Cómo?», gruñó Eric. «Es una larga historia, como les conté». Hizo un gesto hacia Drake y vagamente hacia Artemis, que en ese momento estaba transportando a un Mash que llevaba a Fujimaru al bote. «Una vez que todos lleguen y estemos en camino, te lo explicaré. Y esa es la otra cosa, estás hablando. No haces eso porque...». Barba Negra se quedó en silencio y el color desapareció de su rostro. «Ella está aquí, ¿no?». Se dio la vuelta y sus ojos se posaron en la mujer rubia, que miraba a Teach como si fuera un insecto particularmente repugnante. Saludó con la mano. «Hola, Gunil». Ella levantó la nariz en el aire. «Tan deplorablemente repugnante como siempre. Si no fuera por el efecto que tienes de mantener a las mujeres sueltas alejadas de mi Rick, nunca le habría permitido relacionarse contigo». Resopló y se dio la vuelta, mirando cómo Atalanta se sentaba en la cubierta, después de haber saltado desde la orilla. Teach parpadeó. «Eric, amigo mío. ¿Por qué tu esposa habla como si saliera de un libro de la época victoriana?» Eric suspiró, pero con cariño. «Es lo que ha estado leyendo últimamente». Su club de lectura hizo que se interesara por ellos. Se aseguró de que su esposa estuviera de espaldas, luego bajó la cabeza hasta el nivel de Teach y bajó la voz. «Fue principalmente la bibliotecaria quien los recomendó. Ya sabes, la que tiene el gran...». Teach asintió con la cabeza con entusiasmo, con una sonrisa lasciva en el rostro. «Yo conozco a esa. La razón por la que siempre me aseguro de devolver mis libros en persona». Eric se encogió de hombros. «Y luego esa otra, la de la capucha rosa que suele quedarse en su habitación, también los recomendó, así que eso es todo lo que ha estado leyendo últimamente». Sin duda es un cambio con respecto a la brusquedad con la que solía hablar, por lo menos. Una mano agarró la cubierta y Kratos se levantó, la enorme forma de Asterios se aferró débilmente a su espalda, Euryale justo detrás de ellos. Tanto Eric como Gunhild parpadearon, muy lentamente, mientras observaban al espartano. «¿Es él, entonces?», preguntó Eric. «¿Sí?». Barba Negra le hizo un gesto a Kratos para que se acercara. «Eric Asha Sangrienta, rey vikingo. Te presento a Kratos». «Dios». Los dos hombres de tamaño similar se midieron mutuamente, Kratos, por primera vez en mucho tiempo, capaz de mirar a los ojos a un sirviente berserker. Entonces, Eric asintió. «Bonita hacha tienes ahí». Extendió su mano, que Kratos tomó por la muñeca, y ambos apretaron. «Hay alguien que quiere conocerlos a todos, es la persona que estabas buscando, Teach». Las cejas de Barba Negra se dispararon. «Es quien me encontró y me cuidó hasta que recuperé la salud. Tiene la esperanza de que, con tu ayuda, podamos resolver esta singularidad. Entonces, ¿qué estamos esperando?». Barba Negra hizo gestos de apresuramiento con las manos. «Sácanos de aquí». Mientras el barco empezaba a alejarse, Jason se quedó de pie en la cubierta de largo, observando. «¿Cómo?», preguntó. «¿Cómo sucedió esto?». El plan era perfecto. Lo teníamos todo, incluido al héroe más grande de todos los tiempos. ¿Cómo nos derrotaron? Heracles se giró y pareció considerar a Jason por un momento, antes de que su mano se disparara, agarrara al hombre por la cabeza y lo levantara. «Tal vez tu liderazgo fue inadecuado, pequeño fantasma». Jason se agitó débilmente, sus manos arañando el agarre de hierro alrededor de su cráneo. ¿Qué demonios? Ineficazmente, agarró los dedos que lo sujetaban. La piel del sirviente se oscureció y luego, los ojos comenzaron a abrirse por toda su carne. Bajaron por sus brazos. Subieron por sus piernas. Y por todo su torso. Cada uno rojo sangre. Cada uno con una estrella de 4 puntas como pupila. Jason se puso rígido.
Posesión, eso es imposible. Tus palabras son verdaderas. Para un fantasma, o incluso para un poderoso demonio, un sirviente sería imposible de poseer. Pero para nuestro Señor, un sirviente es simplemente una colección de fórmulas mágicas, fáciles de entender, de diseccionar. La cabeza de Heracles se inclinó hacia un lado, mientras consideraba a Jason. Y estamos tan lejos de los demonios como los sirvientes están más allá de los mortales insignificantes. Yo, Medea, dijo Jason con voz ahogada. Exorcizar a esta cosa. Me temo que no puedo hacer eso, Lord Jason. Él sirve a quien conocí antes que tú, a quien me mostró la verdad de las cosas. Se hundió de rodillas, con la cabeza inclinada. Soy tuya, Lord Forneus. Bien. Nuestro Señor tenía razón, en su infinita sabiduría, al perdonarte. Estaba conforme con dejar que los acontecimientos se desarrollaran, pero ya no. Ahora, el observatorio ya ha observado bastante. Asumo el control directo de esta singularidad.